Buenos días muchachos, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Corredor, docente del área de física de Instruimos. El día de hoy vamos a trabajar las temáticas correspondientes al libro número 2, que son la parte de dinámica y movimiento oscilatorio. Trabajaremos ejercicios complementarios para que el aprendizaje sea significativo. Quédense con nosotros. Pre-ICFES Saber 11, Libro 2, Asignatura Física. Tema: Dinámica y movimiento oscilatorio. El concepto de dinámica está asociado al estudio del movimiento de las partículas teniendo en cuenta las causas que lo generan. Estas causas están asociadas a fuerzas. Recordemos que las fuerzas en unidades del sistema internacional se miden en newtons. Estas fuerzas se pueden clasificar en fuerzas de campo o fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto son la fuerza normal, la fuerza de fricción, la tensión, el peso y la fuerza elástica. Las fuerzas de campo son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. En este libro nos enfocaremos particularmente en las fuerzas de contacto. Recordemos que la normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie y solamente se da cuando el objeto esté ubicado sobre ella. La fuerza de fricción es una fuerza opuesta al desplazamiento del objeto. Si necesito calcularla, la expresión que utilizo es μ por la normal, en donde μ hace referencia al coeficiente de fricción de las superficies. La tensión es una fuerza que va a estar presente cuando el objeto esté colgando de una cuerda o un cable inextensible. El peso lo definimos como el producto entre la masa y la gravedad. Recordemos que la masa se toma en kilogramos en unidades del sistema internacional y para efectos del curso la gravedad la tomamos como 10 metros por segundo cuadrado. Por último tenemos la fuerza elástica. Esta fuerza la vamos a tener presente cuando en el sistema encontremos resortes. Se calcula a partir de la ley de Hooke, que es una expresión equivalente a menos K por X, donde K es la coeficiente de elasticidad del resorte y X es la deformación. El signo negativo significa que esta es una fuerza restauradora, lo que significa que se opone a lo que ocurra con el resorte. En el diagrama vemos dos ejemplos. Si la fuerza externa comprime el resorte, la fuerza elástica busca descomprimirlo. Si la fuerza externa elonga el resorte, la fuerza elástica busca devolverlo a su estado normal. Los torques son fuerzas aplicadas que no generan desplazamiento, pero sí rotaciones. Tenemos el ejemplo de una llave de tuercas. Sobre la misma se está aplicando una fuerza que lo que genera propiamente es la rotación sobre un punto de giro. El concepto de torque es equivalente a fuerza por el seno del ángulo por la distancia. Esta distancia también la podemos llamar radio. El seno del ángulo lo que me va a permitir es calcular la magnitud o la potencia del torque. Si la fuerza y la distancia son perpendiculares entre sí, es decir, forman 90 grados, estamos hablando del torque máximo. Existen diferentes ejemplos donde se puede ver aplicado el concepto de torque. Las palancas, por ejemplo, son uno de ellos. En las imágenes vemos otros, las carretillas, las tijeras o los sube y baja como tal que hay en los parques son los mejores ejemplos de torque. En el cuerpo humano también podemos evidenciarlos, por ejemplo, en las articulaciones. Las rodillas, los codos, los hombros como tal funcionan como torques. Todos los conceptos que vimos previamente tienen una base y un fundamento teórico que son las leyes de Newton. La primera ley se conoce como la ley de la inercia. Esta ley es una ley de conservación del estado de movimiento. Si un objeto se encuentra en reposo y sobre él no se aplican fuerzas externas, en reposo va a permanecer. Si un objeto está en movimiento, tenderá a continuar dicho movimiento. Por ejemplo, si una persona va en una cicla, la velocidad que lleva la persona y la cicla son la misma. Si la cicla se frena de manera abrupta, la cicla es la que se frena. Sin embargo, la persona, por inercia, va a continuar con su estado de movimiento.
La segunda ley se conoce como ley del movimiento. Esta ley lo que nos indica es que si sobre un objeto que está en reposo se empieza a aplicar una fuerza o un conjunto de fuerzas y éstas son capaces de generar desplazamiento, esa fuerza o conjunto de fuerzas va a ser equivalente a masa por aceleración. De aquí salen las unidades como tal de newtons. Recordemos que la masa se mide en kilogramos, la aceleración metros sobre segundo cuadrado y el producto de ellos es equivalente a newtons. La tercera ley se conoce como la ley de acción y reacción. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza igual y en sentido contrario. Esto significa que si tenemos un cuerpo A y sobre él se ejerce una fuerza, esta fuerza va a ser la fuerza de acción sobre el cuerpo B. Entonces, simultáneamente, el cuerpo B va a ejercer una fuerza llamada reacción sobre el cuerpo A con la misma magnitud y dirección, pero con diferente sentido. Lo principal a tener en cuenta en la ley de acción y reacción es que estas fuerzas no se cancelan o se anulan entre sí. Si se ejerce una fuerza sobre el objeto B, esta es la fuerza de acción. La reacción se va a ejercer sobre el cuerpo A o sobre el objeto A, lo que significa que sobre cada objeto se ejerce solo una fuerza, lo que implica que no haya cancelación. En la parte inferior vemos un ejemplo en el cual hay una mesa y sobre ella una caja. Si evaluamos las fuerzas que están sobre la caja, tenemos que son la fuerza normal y el peso. Esta pareja no funciona como acción y reacción, ya que son dos fuerzas propias de la caja, es decir, de un solo objeto. Si queremos plantear la situación en términos de acción y reacción, lo que decimos es la fuerza que ejerce la mesa sobre la caja es equivalente a la que ejerce la caja sobre la mesa. Y de esta manera sí estamos hablando como tal de la tercera ley de Newton. A continuación vamos a trabajar algunos ejercicios que aparecen en la actividad evaluativa del libro número 2. Vamos a empezar con el contexto de la pregunta 1 a la 7. Se suelta un bloque de masa m sobre un plano con una inclinación θ sin fricción, como se muestra en la siguiente figura. El primer ejercicio me dice, el diagrama de cuerpo libre correcto para el bloque es. Sabemos que sobre el bloque en este momento están actuando solamente dos fuerzas, que serían la fuerza normal perpendicular a la superficie y el peso dirigido siempre hacia abajo por efecto de la gravedad. Si tenemos un eje de coordenadas XY, donde X es paralelo a la superficie del plano como tal, vemos que el peso tiene componente en ambos ejes. El ángulo de inclinación del plano, que está encerrado en el recuadro naranja, se traslada siempre entre el vector peso y el eje Y, lo que significa que sobre este eje la componente del peso va a ser mg coseno de θ y sobre el eje X la componente del peso va a ser mg seno de θ. La pregunta 2 nos dice, la componente de fuerza responsable de que el bloque deslice por el plano es. Nos están hablando puntualmente del movimiento del objeto. Este movimiento sobre nuestro eje de coordenadas se está efectuando sobre el eje X, es decir, que para el caso a nosotros nos interesa la sumatoria de fuerzas sobre este eje. Esta sumatoria de fuerzas en X puntualmente sería mg seno de θ. La sumatoria de fuerzas en el eje Y sería la fuerza normal menos la componente del peso en este caso, que sería mg coseno de θ. Sin embargo, por la naturaleza de la pregunta, lo único que a nosotros nos interesa ahorita puntualmente son las fuerzas que están actuando sobre el eje X, que van a ser las responsables del movimiento del objeto. La pregunta 5 dice, la aceleración que experimenta el cuerpo de masa m a medida que desliza está dada por la expresión. Ya sabemos que el desplazamiento del objeto está dado sobre el eje X, por ende la sumatoria de fuerzas que nos interesa es la que está en ese eje. En el sistema de referencia
la fuerza del peso y su componente en X, es decir, mg seno de teta, es negativa ya que va dirigido hacia la izquierda. El movimiento de la masa como tal lo vamos a expresar a partir de masa por aceleración aplicando la segunda ley de Newton. Recordemos que esta ley nos dice la fuerza o el conjunto de fuerzas que logren generar desplazamiento deben ser equivalentes a masa por aceleración. El signo negativo hace referencia a que nuevamente sobre nuestro sistema de coordenadas el desplazamiento de la caja sería hacia la parte negativa del eje X. Así que tengo menos mg seno de teta igual a menos ma. Cancelamos los signos negativos, cancelamos las masas y nos queda que la expresión para calcular la aceleración sería g por el seno de teta. En este momento entonces vamos a trabajar un ejercicio relacionado con el concepto de torque. La pregunta es la número 12. Una varilla demasiado despreciable se encuentra unida a una cuerda. En los extremos de la varilla están unidas dos masas como lo muestra la figura. El valor de la tensión en la cuerda es. Me hacen la aclaración que la varilla está en posición horizontal y que debemos tomar la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. Para calcular el valor de la tensión, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas como tal. En ella tenemos entonces la tensión positiva dirigida hacia arriba y hacia abajo tendríamos la sumatoria de los pesos, que en este caso serían M1G más M2G. Con este planteamiento hacemos la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y y podríamos calcular la tensión. El inconveniente que tenemos es que conocemos la masa 2, que son 4 kilogramos, pero no conocemos la masa 1. Y ese es el impedimento en este momento para calcular la tensión directamente. Para calcular entonces el valor de la masa 1, vamos a enfocarnos en la parte que está encerrada en el recuadro azul. Vamos a tomar este recuadro como si fuera un torque, de tal manera que la masa 1 y la masa 2 o los pesos correspondientes a estas masas sean las fuerzas que generen el torque. Para la masa de la izquierda, entonces tendremos M1G por el seno de 90 por la distancia 1, que la conocemos, menos M2G por el seno de 90, la distancia 2. Esta sumatoria de torques debemos igualarla a 0, ya que pretendemos que el sistema esté en equilibrio. Los signos de los torques están asociados al movimiento que se generarían si las masas fueran de grandes magnitudes. Si la masa 1 fuera muy grande, el torque que se generaría sería opuesto a las manecillas del reloj, es decir, un torque positivo. Si la masa 2 fuese de una magnitud muy grande, el torque que se generaría sería a favor de las manecillas del reloj, es decir, un torque negativo. En este caso ubicamos los signos y como dijimos previamente, la sumatoria de torques es equivalente a 0, ya que la idea es que el sistema esté en equilibrio. Para despejar entonces la masa que no conocemos, que en este caso es la masa 1, lo que hacemos es pasar el torque negativo, que es el generado por la masa 2, al otro lado del igual y procedemos a despejar la masa 1. De esta manera nos quedaría que la expresión para calcularla sería M2G por la distancia 2 dividido G sobre la distancia 1. Recordemos que el seno de 90 es equivalente a 1. Reemplazamos los datos sabiendo que M2 es igual a 4 kilogramos, la distancia 2 son 3 cuartos metros, la distancia 1 1 cuarto metros y cuando hacemos la operación obtenemos que la masa 1 es equivalente a 12 kilogramos. Como ya conocemos el valor de la magnitud de la masa 1, podemos entonces retomar la sumatoria de fuerzas que habíamos planteado anteriormente. En esta sumatoria de fuerzas teníamos la tensión positiva menos la sumatoria de los pesos, y esto igual a 0 ya que el sistema está en equilibrio. Si despejamos la tensión, entonces tenemos que la misma es equivalente a la sumatoria de los pesos. Reemplazamos las masas que conocemos, que serían 12 kilogramos y 4 kilogramos, y conocemos los valores de la gravedad, así que podemos operar. Tendríamos entonces dos fuerzas, una de 120 newtons y una de 40 newtons, para concluir finalmente que la tensión es equivalente a 160 newtons.
El movimiento armónico simple es uno de los casos puntuales que presenta el movimiento oscilatorio. Este es un movimiento idealizado donde se desprecian los efectos de las fuerzas que puedan detener el movimiento, lo que significa que evaluamos la situación de un cuerpo que oscila entre dos posiciones fijas durante un tiempo indefinido. Para trabajar este movimiento y entenderlo mejor, nos vamos a enfocar como tal en dos sistemas o en dos ejemplos puntuales, que son el péndulo simple y el sistema masa-resorte. En primera instancia, tenemos que tener claro qué es una oscilación. Para que el objeto comience a oscilar, bien sea el péndulo o el sistema masa-resorte, debemos sacarlo del punto de equilibrio, es decir, llevarlo a cualquiera de los extremos. En el péndulo simple puede ser la posición 1 o la posición 3. En el sistema masa-resorte podemos hablar de la posición A o la posición C. La oscilación se va a dar cuando el objeto parte de alguno de estos puntos y vuelve a él mismo. Por ejemplo, en el péndulo, si parte del punto 1, la oscilación va a ser cuando pase por el punto 2, llegue al punto 3 y se devuelva nuevamente a dicho punto 1. La amplitud como tal es el desplazamiento máximo que va a alcanzar el objeto o la partícula, medido siempre a partir de la posición de equilibrio, sin importar el sentido. El periodo, recordemos que es el tiempo que tarda una partícula siempre en hacer un ciclo completo. En este caso, nuestro ciclo son las oscilaciones. La frecuencia es el número de oscilaciones que se efectúan en un tiempo determinado. La frecuencia angular es el ángulo que barre la partícula que está siendo sometida al movimiento armónico por unidad de tiempo. Recordemos que esta frecuencia angular se calcula como 2pi sobre el periodo. A continuación encontrarán las ecuaciones y las gráficas como tal que representan la cinemática del movimiento oscilatorio, puntualmente de la parte de movimiento armónico simple para el sistema péndulo o para el sistema masa-resorte. La primera variable a trabajar es la elongación. Recordemos que la elongación es cualquier punto dentro de la trayectoria. Si hablamos de elongación máxima, estaríamos hablando de la amplitud. La ecuación que corresponde a esta variable es x igual a la amplitud por el coseno de omega por el tiempo, donde omega recordemos que es 2pi sobre el periodo y el periodo es el tiempo que se demora en completarse una oscilación. El comportamiento de la gráfica corresponde al de la función coseno, como bien se muestra en la gráfica. La siguiente variable es la velocidad. En ella podemos apreciar que hay dos ecuaciones. La ecuación que está en verde es en función del tiempo. Podemos ver que dentro del paréntesis el omega está acompañado por t. Esto es en caso de que requiera conocer la velocidad en un punto específico de la trayectoria. La ecuación que vemos en azul es para la velocidad, pero en función de la posición, sin tener en cuenta como tal el tiempo. Vemos que el comportamiento de la gráfica corresponde a la función menos seno, que se ajusta a lo que es la ecuación propiamente en función del tiempo. Por último, tenemos la aceleración. Para esta variable también contamos con dos ecuaciones. Nuevamente la que está en verde es una ecuación en función del tiempo y la que está en azul es una ecuación en función de la posición. Recordemos que en función del tiempo significa que si necesitamos calcular la aceleración en un tiempo específico de la trayectoria, la podemos usar. De lo contrario, podemos hablar de la generalidad con las ecuaciones en función de la posición. El comportamiento de la gráfica corresponde a la función menos coseno que se ajusta a la ecuación como tal en función del tiempo. Las ecuaciones de cinemática que vimos previamente se ajustan sin importar si estamos hablando del sistema masa-resorte o del péndulo simple. Sin embargo, hay unas diferencias que son importantes tener en cuenta en cada uno de los sistemas en cuanto a sus ecuaciones y el comportamiento de las mismas. Esto nos va a permitir a la hora de trabajar los ejercicios, adaptarlos y hacerlos de la manera correcta. La principal diferencia radica en cómo calcular el periodo de oscilación en el sistema masa-resorte o en el péndulo.
En el sistema masa-resorte vemos que el periodo se calcula como 2pi y la raíz de m sobre k, donde m es la masa del resorte y k hace referencia al coeficiente de elasticidad del mismo. En el péndulo simple vemos que el periodo se calcula como 2pi la raíz de L sobre G, donde L hace referencia a la longitud del péndulo y G es el valor de la gravedad o la aceleración en términos muy generales. De esta manera nos damos cuenta que las expresiones para calcular el periodo en un sistema y en el otro son diferentes. En el sistema masa-resorte me interesa propiamente la masa y la característica del resorte. En el péndulo no me interesa la masa en lo absoluto, pero sí la longitud de este. Otra de las diferencias entre los dos sistemas hace referencia a las fuerzas que actúan sobre ellos. En el sistema masa-resorte vemos que la fuerza aplicada es como tal la que hace referencia a la ley de Hooke, que es la fuerza elástica, donde, como dijimos al inicio de la presentación, K hace referencia al coeficiente de elasticidad y X a la deformación del resorte. En cuanto al péndulo, la fuerza que se tiene en cuenta propiamente es el peso y su componente vectorial, que en este caso sería el seno del ángulo. La otra parte que los diferencia es en cuanto a energías. La energía total en un sistema masa-resorte se calcula a partir de la energía potencial elástica, que es un medio de K por la amplitud al cuadrado, mientras que en el péndulo la energía total está dividida entre la energía potencial gravitacional, que es mgh, más un medio de mv cuadrado, que sería la energía cinética. A continuación tenemos un simulador para el sistema masa-resorte. Vamos a ver cómo varía el periodo de oscilación del mismo, modificando las variables que interfieren en él. En primera instancia podemos coger dos masas de diferente magnitud y ubicarlas sobre dos resortes iguales. Vamos a ver que como tal el comportamiento del resorte 1 y el resorte 2 es diferente, ya que las masas están variando. Recordemos que el periodo de oscilación del sistema masa-resorte es directamente proporcional a las masas. Es decir, entre más masa haya, mayor va a ser su periodo de oscilación. Indicar que un periodo de oscilación es mayor significa que el tiempo que se demora en hacer una oscilación va a ser mayor que el de la masa que tenga una magnitud menor. Recordemos también que este periodo no depende solamente de la masa, también depende de las características del resorte, puntualmente de su constante de elasticidad. En este segundo intento vamos a tomar dos masas de igual magnitud, pero vamos a modificar la constante de elasticidad de uno de los resortes, en este caso el resorte 3. Vamos a modificarla para volverlo más rígido y vamos a ver cómo varía el comportamiento del sistema si las masas son iguales. Podemos darnos cuenta que el resorte que tiene un coeficiente de elasticidad mucho mayor va a tener un periodo de oscilación menor. Recordemos que el periodo y el coeficiente de elasticidad son inversamente proporcionales. Ahora vamos a modificar el resorte a un coeficiente de elasticidad menor que va a permitir que el resorte sea muchísimo más suave. Fijémonos que el resorte que tiene un mayor periodo de oscilación, en este caso sería el 3, ya que nuevamente les recuerdo el periodo de oscilación y el coeficiente de elasticidad son inversamente proporcionales. En este caso el resorte 3 tiene un coeficiente de elasticidad menor, por ende su periodo va a ser mayor. En este momento tenemos un simulador para el péndulo simple. Recordemos que este sistema, al igual que el sistema masa-resorte, hace parte del movimiento armónico simple, en donde se idealiza el movimiento, es decir, no se tienen en cuenta fuerzas como por ejemplo la fricción, que pueda evitar o que pueda permitir más bien que el movimiento se detenga, sino que la idea es que continúe con su movimiento oscilatorio. En primera instancia vamos a coger diferentes variables y a modificar diferentes variables para ver si ellas influyen o no en el periodo de oscilación de un péndulo.
Primero vamos a hacer un ejercicio muy común y es tomar dos péndulos de igual longitud, pero con masas diferentes. En este momento vemos que la masa 1 y la masa 2 son como tal diferentes entre sí, entre sus magnitudes. Vamos a ubicarlos desde el mismo punto y vamos a generar el movimiento oscilatorio. Podemos ver entonces que las dos masas oscilan al mismo tiempo. Esta huella que ustedes ven acá que se está generando es el rastro del periodo y que nos va a ayudar a determinar cuando haya diferencias entre una masa y otra en cuanto a esta variable, en cuanto a este periodo. Recordemos que en el péndulo la masa no interfiere en el periodo. El periodo del péndulo depende de su longitud y de la gravedad, por lo cual aquí, aunque las masas sean diferentes, si la longitud es la misma, el periodo de oscilación de ambos va a ser el mismo. Ahora vamos a cambiar el ejercicio entonces y nos vamos a poner en la situación en donde las longitudes van a ser diferentes. Pero las masas van a ser iguales. Nuevamente vamos a ubicar las dos masas desde el mismo punto de partida y vamos a generar el movimiento. Podemos apreciar en este caso entonces que las dos masas tienen un periodo de oscilación diferente. Vemos que el rastro que deja la masa 1, que es la azul, es muchísimo mayor que el que deja la masa 2, lo que significa que el periodo de oscilación para la masa 1 es mayor que para la masa 2. Recordemos nuevamente que el periodo de oscilación del péndulo sí depende de la longitud y que es directamente proporcional a esta. Es decir, entre más longitud, mayor va a ser el periodo de oscilación. ¿Qué significa un periodo de oscilación mayor? Que se demora más tiempo en completar el ciclo, y es lo que estamos apreciando en este momento. La otra variable que podríamos modificar hipotéticamente sería la de la gravedad. Para esto me voy a quedar con una sola masa. Vamos a reducir un poco la longitud y vamos a generar la oscilación. A medida que vamos a generar la oscilación, fíjense que voy a modificar acá el valor de la gravedad, si pudiese hacerlo. Si pongo mucha gravedad, es decir, si incremento su valor, el periodo de oscilación se ve reducido. Recordemos que la gravedad y el periodo de oscilación son inversos, así que a un valor mayor de gravedad, el periodo de oscilación va a ser menor. Esto significa que el péndulo como tal se va a mover más rápido. Si empezamos a disminuir el valor de la magnitud de la gravedad, como propiamente lo estamos haciendo acá, vemos entonces que el periodo de oscilación aumenta. Menor valor de gravedad, mayor periodo de oscilación, ya que son inversos. Esto significa que el péndulo se mueva más lento. Ahora, supongamos que hipotéticamente podemos quitar completamente la gravedad. Recordemos la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Esta ley, recuerden que es una ley de conservación del estado de movimiento. Es decir, en este caso, como no está bajo el efecto de la gravedad, por inercia el objeto va a continuar en un movimiento con una trayectoria circular, perdiendo propiamente el concepto de oscilación o de movimiento periódico. Por último, quiero que veamos la cinemática del movimiento como tal. En este momento, lo que vamos a hacer es ubicar el objeto en su punto de máxima elongación o su punto de amplitud propiamente y empezar a analizar la cinemática. Recordemos que el punto de partida del objeto como tal o en dicho punto su velocidad es 0, lo que significa
que en los puntos de amplitud o de elongación máxima podemos decir siempre que la velocidad es cero o que es mínima en cuanto a su rapidez, en cuanto a su magnitud. Por cinemática sabemos que mientras los objetos descienden, la velocidad aumenta. Es decir, en el punto de equilibrio, que es la línea punteada, tendremos la velocidad máxima y en los puntos de amplitud tenemos la velocidad mínima. Vamos a poner entonces la representación vectorial. Vamos a ponerle un poco más lento para que sea más claro. Punto de amplitud, velocidad mínima. Punto de equilibrio, velocidad máxima. El vector está representándonos como tal. El cambio del tamaño del vector está representándonos la rapidez. Y el cambio del sentido como tal, pues ya nos está representando en sí lo que es la velocidad completamente. Si ponemos la aceleración, entonces fíjense que este vector de aceleración también tiene algunas modificaciones. Recordemos que la cinemática de un movimiento o de un sistema en sí es muy importante para entender el comportamiento propio del sistema, es decir, cómo se generan las variaciones de velocidad, qué incidencia tiene esto en la aceleración y en sí en todos los conceptos que hemos trabajado previamente. A continuación resolveremos dos ejercicios correspondientes a la parte de movimiento armónico simple. Vamos a resolver las preguntas 15 y 16 que sean basadas en el siguiente contexto. Se tiene un péndulo simple de longitud L, como el que se muestra en la figura, y en él se marcan los puntos A, B y C, donde A es el punto de equilibrio, B y C son los puntos donde alcanza su elongación máxima antes de devolverse. El ejercicio 15 me dice, de la rapidez se puede afirmar que es. Para esto tenemos que tener claro cómo son los cambios de velocidad. Recordemos que la velocidad máxima se da en el punto de equilibrio y que en los puntos de máxima amplitud la velocidad es nula, como lo vimos en el video anterior. De esta manera, entonces podemos inferir que la velocidad en el punto B y en el punto C son las mismas. Las otras opciones de respuesta me indican la velocidad en B es mayor que en A, lo cual es falso. La velocidad en C es mayor que la velocidad en B. Conocemos que ambas velocidades son iguales. La respuesta C indica igual en A y igual en B. En este momento sabemos que eso no es así, por lo tanto nos quedamos con la respuesta D. El ejercicio 16 nos dice, si el periodo de oscilación del péndulo es T y se quiere reducirlo a la mitad, el procedimiento que se recomienda es. En primera instancia tenemos que tener claro cuáles son las variables que influyen en el periodo de oscilación de un péndulo. En este caso recordemos que dicho periodo se calcula con la expresión 2pi igual a la raíz de L sobre G. En segunda instancia tenemos que tener clara la proporcionalidad que hay entre las variables. Vemos que el periodo es directamente proporcional a la raíz de L e inversamente proporcional a la raíz de 1 sobre G. Directamente proporcional significa que si una de las variables aumenta, la otra también, o si disminuyen, ocurrirá lo mismo. Inversamente proporcional significa que si una de las variables aumenta, la otra disminuye y viceversa. En este caso, como queremos reducir el periodo a la mitad, lo que tendríamos que hacer es o disminuir la longitud o aumentar como tal la gravedad. Esta segunda opción no nos la plantean dentro de las opciones de respuesta. Por lo tanto, sabemos que si lo que tenemos es que modificar la longitud, esta longitud debe reducirse. En este caso puntual, se debe reducir a la cuarta parte, ya que recordemos que la longitud está dentro de una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 sería 2. Eso nos permite reducir a la mitad el periodo de oscilación del péndulo. Las opciones de respuesta A y C no tienen cabida dentro del ejercicio, puesto que nos hablan de la masa. Y recordemos que en el periodo de oscilación del péndulo, la masa no se tiene en cuenta.
Esta variable se tiene en cuenta únicamente para hablar del sistema masa-resorte. Muchachos, esperamos que este video haya sido de su agrado y que les haya servido para reforzar los conceptos y contribuir a un aprendizaje mucho más significativo. Los esperamos en un próximo video. Que tengan buen día.